Muy buenos días a todos, mi nombre es Antonio Torres Alvarado, soy estudiante de la Escuela Superior de Economía, ahora estoy cursando el segundo grado. Este tema se va a referir a la materia de Historia del Pensamiento Económico del siglo XX y XXI. Muy bien, el tema que les voy a comentar es el capitalismo y su crisis. ¿Cuáles crisis? ¿A qué crisis me refiero? A las tres principales, que son 1873, 1929 y 2008. Bueno, la pregunta aquí es, ¿se pueden comparar las grandes crisis, estas tres grandes crisis? Va a ser el tema que vamos a abordar. Bueno, como ya saben ustedes, o si no lo saben, lo van a aprender ahorita, estas tres crisis se caracterizan por tres principales razones, porque fueron financieras, sociales y económicas. Esas son sus principales características de estas tres. Muy bien, vamos a dividirlo en 6 pequeños puntos, que es el liberalismo económico y el libre mercado. Aquí, como podrán ver, tenemos lo que son políticas liberales, liberalización comercial creciente, toma de medidas proteccionistas para establecer el país. Tenemos, bueno, la emergencia de nuevos países. ¿A qué se refiere esto? Esto principalmente vamos a hablar de lo que es la emergencia de países principalmente en sector agrícola. Se desestabiliza la agricultura en Estados Unidos y la aparición de nuevos países emergentes como China. ¿Esto de a qué se refiere? Principalmente en la crisis de 2007-2008, China empezó a hacer muchas exportaciones, lo cual vino afectando a países que también, a potencias económicas como Estados Unidos principalmente, los principales países que exportan mercancías. ¿Y esto a qué se refiere? ¿Por qué ya se volvió el primero? Porque exportan mercancías ya que su trabajo de ellos, bueno, el trabajo de allá es muy barato, mucho más que aquí en México. Tenemos aquí el punto 3, que es el colapso del sistema bancario y financiero. Muy bien, aquí se da lo que en Estados Unidos se llamó la primera Gran Depresión en 1873. Esto abarcó un largo tiempo, ya que se dio de 1873 a lo que fue 1986. Con esto se da el fin del siglo XIX, con la primera Gran Depresión. También podrán ver que tenemos aquí lo que es crisis financiera especulada en ferrocarriles y la siderurgia, quiebra de los grandes bancos en Estados Unidos y Europa y el colapso de los precios. Esto debido a una gran deflación que se dio en esta época. Muy bien, en el punto 4 tenemos exceso de inversión y sobreproducción en la relación a la demanda global final. Esto se refiere a la crisis de 1929. Y si ustedes sabrán o si no lo saben, al haber una sobreproducción, pues se tienen que disminuir los precios se tienen que disminuir los precios de estos productos y estos a su vez generan pues muchas pérdidas. Y aparte de que es una manera de hacer huelgas en otros países, sobreproducir para que la empresa quede en quiebra. Muy bien, vamos a pasar al punto 5, las raíces sociales de las crisis. Está la que se llamó en Estados Unidos crisis subprime, que es el endeudamiento de los hogares de las clases media y baja, y también principalmente lo que quiere decir aquí es de que lo que fue la clase media y baja, sus ingresos no eran suficientes para pagar el alquiler de sus casas, departamentos, de cualquier inmueble en el que vivían ellos. Esto genera a su vez de que mucho desempleo y también que mucha gente quedara en la calle. De hecho, gente que tenía empleos, perdieron sus empleos y perdieron sus casas y actualmente o durante esa época estuvieron en la calle. Y bueno, finalizo con esto, el papel determinante de las políticas económicas. Muy bien, gracias a la crisis que se dio en la crisis de 2008, lo que los banqueros hicieron fue otorgar préstamos de emergencia a los bancos en dificultades financieras, esto para evitar que estos quebraran y que a esto a su vez afectara al país. Y pues finalizo con esto. Actualmente, como podrán darse cuenta, gracias a la participación de la Unión Europea junto con Estados Unidos, pues se pudo
se pudo sobresalir en esos tiempos, pero actualmente con la salida de Londres, con el famoso Brexit de la Unión Europea, las crisis de España y la crisis en Grecia, pues aquí mi conclusión sería que es muy probable de que en un futuro haya una nueva crisis para resultado de un deterioro incluido en las finanzas de estos países. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Ángel Flores Rosas, soy estudiante de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Estamos haciendo este video con el fin de dar una explicación a una lectura que llevamos a cabo en nuestra historia, en nuestra materia, de historia de los hechos, del pensamiento económico del siglo XX y XXI. La lectura tiene como título El capitalismo y sus crisis y que se pueden comparar las grandes crisis de 1873 y 1929 y 2008. Bueno, entonces, en estas crisis se fueron sucesando varios aspectos. Entonces, como primer punto, tienen que el liberalismo económico y el libre mercado. Este liberalismo económico da como característica principal que se va a sacar digamos que al gobierno, y que la economía va a fluir, ahora sí que ya no la va a regir solamente él, sino ahora sí que va a ser como lo dice, como libre. Entonces va a cambiar de rumbo. Dice que a eso se refieren las políticas liberales, la liberación comercial creciente. Entonces va a llegar un punto que el comercio va a empezar a crecer, va a empezar a salir ahora sí que ya va a haber más exportaciones, va a haber más importaciones, lo que hará que ese comercio aumente y sea un poco de ayuda para el aumento de salir adelante de la crisis. Dice que tomas de medidas proteccionistas para estabilizar el país. Estas medidas proteccionistas son que impiden que ahora sí que los recursos naturales que se tienen del país se vayan. Entonces, ahora sí que como lo dicen, los protegen, los cuidan, y ahora sí que no los dejan que otro país los venga y se los lleve o los compre y puedan tener una reserva para ellos mismos. Y bueno, dice que a finales del siglo XIX las fronteras se volvieron a abrir nuevamente. Entonces, ya al finales del siglo XIX se empezó a estabilizar un poco esta crisis. Y bueno, ya de ahí se habla también que es la primera globalización. Como sabemos, la globalización habla de, ahora sí que empezar a meter todo lo externo. Ya no es solamente lo nacional, sino ya también lo internacional. Ya es ahora sí que como tanto cultura, como social, como económicamente hablando. Entonces ya desde ese tiempo ya se empezó a ver el tipo, ya sea globalización o capitalismo, que es lo mismo, nada más que en otras palabras. En el otro, que es la emergencia de nuevos países. Esta es la emergencia de nuevos países, habla de que surgen nuevas ciudades, se surgen nuevos países, ya que al estar en ese problema, todos se empiezan a... La emergencia de nuevos países, que da como resultado que empiecen a surgir nuevas ciudades o nuevos países, ya que al estar su país en una crisis, ellos tratan de buscar otro lugar en donde vivir. Entonces eso va conformando que se vayan haciendo otros países, como por ejemplo en ese tiempo surgió China del sudeste y también Europa del este. Bueno, el colapso del sistema bancario y financiero. Este colapso hizo que toda la banca se cayera, como la caída de la bolsa de Viena.
Eso fue lo que afectó muchísimo, que también poco a poco fue afectando la bolsa de Nueva York, lo que provocó caídas gravísimas y, como sabrán, pues entró en crisis otra vez. Y bueno, el exceso de inversión y sobreproducción, este significa que si se invierte más, se va a producir más. Y si se va a producir más, ¿qué implica? Que va a haber más reservas de productos, de mercancías. ¿Y qué provoca esto? Que ya no se necesiten más personas, ya que si están en crisis no va a haber quien las compre. Pero si hay mucha producción, entonces si no hay quien las compre, pues entonces pues tienen que despedir a los trabajadores. Entonces no había una forma de salir adelante por ese medio, ya que estas personas se iban despedidas y no podían comprar ahora sí que sus mercancías, sus bienes, sus servicios, por lo mismo que no tenían su empleo. Las raíces sociales de la crisis. Bueno, dice que son las crisis, endeudamiento de los hogares de la clase media y baja. Esto significa que por lo mismo de que están en crisis, la clase media y baja es la que ha tenido menos posibilidades, entonces se va estancando más. Si la clase media antes podía vivir un poquito mejor, con esa crisis se fue aumentando, se fue disminuyendo su calidad de vida y ya pasaron entonces a ser clase baja. Y bueno, entonces otro punto que es el papel determinante de las políticas económicas. Dice que en la crisis del 2008 los banqueros otorgaron préstamos de emergencia. Esto hacía como un tipo para reactivar la economía, para que ahora sí que ciudades o pueblos o países que estuvieran en este problema, con la reactivación de esta economía, pues los banqueros iban a poder otorgar un crédito y con ello pues poder salir. Pero ¿qué hacía? Entonces les entregan este crédito, pero pues salen perdiendo, ya que se endeudan más y con crisis pues menos se paga y más se disminuye su calidad de vida. Y bueno, dice que que se establecen políticas restrictivas que se incluyen a la Unión Europea. Esto se trataba de buscar para mejorar la calidad de vida, trataban de buscar nuevas formas de vida, trataban de buscar nuevas vías de comunicación, otras vías de comercio, otras vías de poder sobrevivir, ya que con una crisis pues es muy difícil el poder salir adelante. Y bueno, dice otra que es una crisis financiera que resulta del directorio incluido en las finanzas públicas. Esto, pues como ya se los he dicho, trató de que poder funcionar, pero a la vez pues disminuyó y disminuía la calidad pues ahora sí que de la calidad de vida. Entonces, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias y espero que les pueda ayudar en algo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel López y vengo de la Academia de Licenciatura en Economía en el Politécnico, y nosotros hablaremos sobre el tema del capitalismo y la crisis. Las crisis abarcan desde 1873, 1929 y 2008. Nosotros vamos a abarcar qué ha pasado en este tiempo, ya que han pasado varias crisis, pero estas son las más importantes que debemos de recordar. Recordemos que en 1873 encontramos la crisis que sufrió las grandes potencias a nivel mundial, ya que ellos eran específicamente la revolución industrial. ¿Y qué es la revolución industrial? Bien, es todo lo que tiene que ver con todas las máquinas, industria y manufacturas. El aspecto que pasó fue de que Francia y Reino Unido hicieron un convento, hicieron tanta producción que no se vieron que gastaron demasiado al producir ciertos productos. Encontramos también que los ferrocarriles que invirtieron tanto fue una ruina,
Y encontramos también que Estados Unidos ha tenido una deuda siempre, desde esas épocas. Los bancos han sufrido, hubo grandes conflictos y podemos ver que otras potencias como China, India y Rusia empezaban a surgir gracias a que ellos daban las cosas más baratas, mano más barata que conocemos y precios más baratos, y eso hace que tengan más comercio más fácil. En el año 1929 podemos encontrar que hubo un conflicto en el país europeo, entonces muchos países estaban en crisis y esa fue una de las grandes cosas, ya que gastaron demasiado en la reconstrucción de hogares y claro, tuvieron que endeudarse con los bancos. Igual podemos ver que China va creciendo. En el año 2007 fue muy importante porque en Estados Unidos se dio el acontecimiento de las hipotecas. En las hipotecas podemos observar que las personas con bajos recursos, como pobres, o personas de medio recurso, les dieron la facilidad, el banco estadounidense, de aportarles una hipoteca. En este caso la hipoteca podían tener su hogar, pero tanto era el dinero que pidieron que se endeudaron y no pudieron sostener su economía. Y también en el año 1929 hubo un gran conflicto con Estados Unidos porque era socialista. Era un país socialista y Estados Unidos tuvo tantas pérdidas porque el Estado intervenía y no había tanta economía estable, sino que era a puntos rojos, y llegó ciertos años que Estados Unidos ocultaba sus cifras verdaderas. Esto hizo que se cambiara a otro régimen, a un liberalismo, y no ha funcionado. Eso también pasó en 1929 y eso es todo por mi parte y gracias. Mi nombre es Brenda Tabayana y soy estudiante de la carrera de Economía. Nosotros vamos a explicar sobre el capitalismo y sus crisis. Se pueden comparar las grandes crisis de 1973, 1929 y 2008. El capitalismo ha generado una serie de crisis económicas que no solamente han afectado en el ámbito económico, sino también en el político y social. Y existen 6 marcadores que son las características principales de estas crisis. El primero es el liberalismo económico y el libre mercado. Durante los años, en 1873 fue la primera crisis y fue en Estados Unidos, que es la llamada Gran Depresión. Después vino un tiempo de prosperidad en los famosos años 20, en los que el país tuvo un crecimiento, pero se vio interrumpido por la gran crisis del 1929. En este tiempo los países tuvieron que crear medidas para proteger los intercambios comerciales y adoptar nuevas formas de salir de la crisis. La siguiente es la emergencia de nuevos países. Durante esta crisis hubo países como China y varios países de Europa en los que hubo un gran auge agrícola y se convirtieron como nuevos exportadores. La característica de estos era que tenían grandes cultivos y los salarios eran bajos. El siguiente es el colapso del sistema bancario y financiero, que fue con las especulaciones en los ferrocarriles y la siderurgia, en la industria de la siderurgia. En esta crisis del 1929 se dio con la caída de la bolsa de Viena y terminó en la bolsa de Nueva York, que fue la que creó la crisis más grande. También está el exceso de inversión y la sobreproducción, en el que hubo un exceso de producción
y provocó una gran demanda a nivel mundial y fue un gran problema hubo una caída en los precios, la producción y los salarios. El siguiente punto es las raíces sociales de la crisis, en la que hubo un endeudamiento de las personas por tener una casa y hubo muchas grandes tasas de interés para poder pagarlas. Hubo un endeudamiento en el crédito hipotecario. Y el papel determinante de las políticas económicas, que es aquel en el que los gobiernos tienen que adoptar políticas económicas para poder salir de las crisis, como imponer tasas de impuestos o algunas medidas para poder salir de las crisis y que su país salga adelante. Hay un claro ejemplo de que actualmente los países no tienen tantas políticas tan fuertes o tan eficientes y por eso los países están en crisis la mayoría y necesitan tener mejores ideas para poder solucionar los problemas que tienen en la actualidad.